válvula bicúspide. Inicialmente, cuando se iniciaron los tratamientos, los sacaron o los excluyeron de todos los trials y teníamos que responder la pregunta si en válvula bicúspide era seguro. Ya tenemos registros, estudios observacionales, incluso trials con PARTNER 3 y Evolus Low Risk, hablando de válvula montada en balón y válvula autoexpandible. Entonces, esto es mi conflicto de intereses. Recordar, fíjense, la población en China tiene una tasa hasta 37% de los pacientes de válvula aórtica son de etiología bivalva o bicúspide, probablemente Estados Unidos menor, y si nosotros fuéramos juiciosos en Colombia, nuestra data probablemente puede ser igual a la China o mayor. Nosotros los que hacemos intervención frecuentemente, casi la mayoría de los pacientes que nos envían son válvula bicúspide y los hacemos y verdaderamente el resultado es bastante bueno o excelente. La clasificación de la estenosis aórtica bicúspide, recordemos, esta es la más usada, la clasificación de Sievers, y esta es una tipo 0, en el cual solamente hay un RAFE, 2 senos. Esta es una tipo 1, en donde hay 3 senos y un RAFE, y la tipo 2, que tiene ya 2 RAFES probablemente calcificados y tiene 3 senos, perdón. Y esta es una nueva clasificación que nos pone un poco más de aprieto porque ahora nos toca aprendernos otra clasificación diferente. Y realmente fíjense que solamente quedan 2 con 2 senos, que era la que conocíamos tipo 0, una en donde hay una apertura lateral, otra donde hay apertura antero-posterior, y 5 que tienen 3 senos. Y entonces, ¿qué se modifica? Realmente que hay un RAFE pequeño, acá, otra que tiene un RAFE un poco mayor y tiene unos senos completamente asimétricos, otra que el seno sigue continuando más asimétrico con un RAFE un poco menos pronunciado, otra donde ya los senos son más asimétricos, una donde hay una apertura tipo 0, pero tiene 3 senos. Entonces nos ponen un poco más de aprietos en aprendernos otros tipos de clasificaciones en vez de continuar con la que ya utilizábamos. Esto es un TAC donde miramos el volumen rendering y vemos cómo esta anatomía actualmente, entonces uno diría, pudiese ser una bicúspide. Realmente la seguimos clasificando como trivalva con un RAFE calcificado y el resto de anatomía sí bicúspides como tal. Esta es la publicación de John Raf Makar, en donde podemos evidenciar cada vez que nosotros tenemos un paciente con estenosis aórtica bivalva y es severamente calcificado, el RAFE está severamente calcificado adicional, la mortalidad es mucho mayor, como la podemos observar acá. Entonces siempre hacer toda la clasificación completa. ¿Por qué nos pone retos la válvula aórtica bicúspide? Anillos excéntricos completamente diferentes al usual, asimetría de los velos, RAFE completamente calcificado. Estos pacientes hay que sí o sí hacerle valvuloplastia previa antes de implantar la válvula, no ocurrirnos implantar sin hacerle valvuloplastia previa. Velos completamente asimétricos, más largos de lo usual, generalmente pueden estar calcificados, fibróticos. Si hay un calcio aquí, cuando implantes la válvula, pues obviamente te va a ocluir el tronco, así tengas una altura de coronaria 12, 13, 14. Entonces siempre hay que valorar toda la anatomía, no quedarnos tranquilos con que tiene un tronco de 12 milímetros, pero si tenemos una bicúspide con senos pequeños, unos velos asimétricos largos, pues obviamente vamos a tener oclusión y todos sabemos lo complejo que es manejar una oclusión coronaria en un paciente en TAVI. Fíjense, diferencias en anillos, diferentes orificios, senos de Valsalva completamente asimétricos, espículas de calcio severas. Fíjense, una espícula de calcio que todo el mundo diría, este paciente no hay que tratarlo, se puede tratar con buenos resultados, sin leak, sin ruptura, y ahorita voy a dar unos tips and tricks. Probablemente este otro, 3 espículas de calcio, cualquiera diría, descartado de TAVI, se puede hacer con muy buenos resultados y sin complicaciones. Retos, como lo decíamos, anatomía asimétrica, probablemente podemos hacer mediciones incorrectas del anillo, no sabemos si medir anillo, supraanular, 4, 8 milímetros, como hacen las válvulas autoexpandibles. Nosotros realizamos 0, 3, 6, 9, 12, 15 milímetros por encima y ya les voy a explicar el por qué lo realizamos. ¿Qué podemos tener con anatomías asimétricas? Expansión inadecuada, no circular, ojo con las válvulas si nos llegase a quedar una Edwards en forma de reloj de arena, esa morfología no es adecuada, no va a tener movimientos adecuados los leaflets, probablemente pinwelling, gradientes elevados de disfunción y se va a afectar la durabilidad. A posición incompleta, llevándome a fuga paravalvular o una ruptura cuando hay espículas, esa anatomía asimétrica,
o que se nos migre el dispositivo, y generalmente esta es como la que menos sucede, ya que estos pacientes están casi la mayoría severamente calcificados y la válvula se va a adaptar de manera adecuada. Necesidad de marcapaso probablemente un poco mayor cuando hacemos unos oversizing importantes y el implante no queda alto o a 0 o a 90-10 de la válvula. Oclusión coronaria, no solamente la oclusión como estamos acostumbrados, senos pequeños, alturas de coronarias 8 milímetros, sino lo que les mencionaba, pacientes que tengan velos completamente largos, asimétricos y que tengan espículas de calcio que puedan migrar, como en este escenario. Se implantó la válvula, probablemente una abertura adecuada, pero fíjense que luego de la inyección a ortograma no había flujo a la coronaria derecha y fue una espícula de calcio que se fue en ese contexto de una patología bicúspide. Lesiones en la aorta ascendente. Bicúspide generalmente se asocia a dilatación de la aorta ascendente, 40, 45, 43. Estos pacientes ya tienen una ortopatía, ojo el manejo de las guías, ¿sí? Y no solamente la ruptura puede suceder con una balón expandible, sino el autoexpandible también. El poste del autoexpandible llegará a producir erosiones y si hay casos y reportes, no es lo más frecuente, pero también se puede presentar y tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Estrategias de medición, medir en el anillo, medición el tracto de salida, medir la distancia intercomisural, medición supraanular, como hace las válvulas autoexpandibles 4-8. Nosotros recomendamos a todas estas porciones hacer medición, incluso hasta 20 cuando haces válvulas número 29, que una vez expandida llega hasta 20-21 milímetros. Medición con balón poco lo hacemos, pero sí te va a ayudar en qué escenario tienes dudas si vas a ocluir la coronaria y quieres ver cómo va a ser el comportamiento de ese velo una vez el balón inflado. Esa es una inyección buena, adecuada, 20 con buena presión, y miras qué tanto hay oclusión de la circulación coronaria, y ahí mirarás la estrategia que vas a realizar, si colocas una guía, stent. Incluso hay datos que hay personas que han hecho basílica en nativas, ¿sí? Nosotros no hemos hecho ninguna, pero bueno, considerar lo que también se podría realizar. Siempre en la medición recordar esta gráfica y mirar qué anatomía tenemos. En forma de tubo vamos a hacer un implante basado en el anillo. No vamos a modificar nuestra estrategia de implante. Si tenemos flare, igual, pero en donde hay que tener consideraciones anatómicas y cambiar probablemente la manera de implantar la válvula es en tapered, en donde si colocamos una válvula basada en el anillo, probablemente vamos a tener una ruptura supraanular, que es catastrófica, ¿sí? Ahora les voy a mostrar. Y las mediciones 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, podemos con Trimation colocar nuestra válvula y cómo se va a comportar cada una de ellas, la válvula 23, 26, 29, y simular y disminuir y mitigar riesgos de complicaciones que son fatales. Entonces, en el consenso van a poder determinar ciertos escenarios, cuáles son los potenciales riesgos y qué podemos hacer para mitigar esto. Entonces, si tenemos dificultad para un ángulo coplanar, una de las estrategias que puede ser es utilizar 2 catéteres de Pictel y mirar en angiografía y podernos ubicar de manera adecuada dónde va a ser nuestra altura del implante. Cuando tenemos calcio severo en los RAFes, ¿verdad? Sí o sí hay que predilatar. Si tú no predilatas esta válvula, una vez vayas a expandir la válvula, ella se va a dirigir hacia el lado contralateral, donde hay menos fuerza de resistencia, y vas a romper el lado contralateral. Grave, eso es una complicación fatal. Comunicación interventricular, el paciente se choquea, o lo tratas temprano, o lo pasas a cirugía, o mira si le colocas un plug, o el paciente va a evolucionar hacia la muerte. Cuando tenemos espículas de calcio severas hacia el seno derecho, hay riesgo de comunicación interventricular. Cuando tenemos calcios severos como este en el anillo, probablemente considerar hacer un underfilling de la válvula, quitarle varios cc sin comprometer la durabilidad. Tenemos un porcentaje de 10% de retiro de la válvula como viene montada, para no llegar a ir a romper y si haya un sellado adecuado. Y cuando tenemos los leaflets largos, fibróticos, simular el implante a la altura de los senos y si este seno me va a terminar tapando o no el ostium coronario, que también, como les digo, es una complicación que no se desea y cuando sucede puede tener mortalidad hasta un 30-40%. Escenarios difíciles, calcio severo hacia el tracto de salida. Recordar que cuando vayamos a implantar en este escenario, el acortamiento de la válvula no va a ser igual
y entonces te puede quedar muy por debajo de lo que querías con riesgo de fuga paravalvular. Anillos largos, mayor de 683 milímetros cuadrados, también se te puede migrar el dispositivo hacia el tracto de salida y sería una complicación fatal si se te va el ventrículo. Generalmente, más que todo, en insuficiencia aórtica, más que en estenosis, porque el grado de calcificación te ayuda a anclar el dispositivo. ¿Cómo definimos severa calcificación del anillo? Entonces, 0, no hay ninguna calcificación. Un grado 1, cuando hay una espícula pequeña que no protuye. Grado 2 o moderado, esta mide 1 milímetro y abarca más del 50% de la cúspide. Y severo, más de 1 y abarca más del 50%. Creo que lo repetí. Otra clasificación diferente, lo que modifica entre moderado es que esta es una espícula pequeña, no te colocan probablemente los milímetros, pero esta no sobrepasa la región anular o subanular. Y cuando ya se extiende hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ya hablamos de una calcificación severa. ¿Qué queremos evitar esto? Un hematoma anular. Probablemente estos pacientes pueden ser seguidos con TAC, un seguimiento continuo, meticuloso, antes de considerar pasarlo a una cirugía, que los riesgos de mortalidad se elevan por encima del 30%. Y lo que queremos evitar es esto, más que todo una ruptura anular, que hagamos lo que hagamos, la mortalidad supera el 50% en el seguimiento. Ya tuvimos un primer paciente y fue por un análisis inadecuado, ¿sí?, del anillo. 2, utilizar un TAC no gatillado. 3, basarnos en un eco 3D. Probablemente hicimos un oversizing importante, una bicúspide severamente calcificada y realmente, como les digo, ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Pasas al paciente a cirugía, reemplazas la aorta ascendente, el paciente sale multisoportado y termina falleciendo en las pocas horas. Y como pueden ver acá a la derecha, este es un caso publicado en donde probablemente, no corre el video, probablemente la ruptura no fue tan marcada y lograron obviamente drenar el pericardio y posterior colocar coils y el paciente fue dado de egreso 4 o 5 días posterior. No es lo que suele pasar, generalmente cuando pasa es fatal. La ruptura anular es una complicación rara, incluye injuria a la raíz aórtica o el tracto de salida durante el implante, ocurre en una proporción muy baja, 1% de los casos, presentada más comúnmente como un colapso hemodinámico rápido, implantaste, paciente, no hay signos vitales, considéralo de una, no se pongan a andar buscando otra causa. La mortalidad 30 días, como le mencionaba, mayor al 67%, 45% de esta sí es contenida. Fíjense que a pesar de todas las maniobras que hagamos, el paciente termina fútil. ¿Y cuáles son los predictores de ruptura? Un oversizing mayor del 10 en alguna literatura, lo voy a mostrar, mayor del 20%, postdilatar la válvula. Generalmente yo recomiendo postdilatar con los mismos cc que hayas implantado tu válvula, ¿sí? Generalmente lo que intentan hacer es colocarle un 10% más o 2 cc de más y ahí es donde vienen las complicaciones. Postdilátalo con los mismos cc, mira si sigue con leak paravalvular probablemente tu paciente y si sí sigue, colócale un cc, no te pases de más porque vienen las complicaciones. Calcificaciones del tracto de salida, anillos pequeños y unión sinotubular pequeña. Igual, ruptura, entonces oversizing importante, postdilatamos con balón, pacientes añosos, tórax irradiado, frágiles, mayor de 80 años, ¿sí? Excesiva calcificación y RAFE calcificado. ¿Qué hacemos? Entonces, undersizing, pero ¿qué pasa con el undersizing? Podemos llegar a tener PVL, leak paravalvular, requerir postdilatación y una apertura no elíptica de la válvula y poder afectar la durabilidad del mismo. Tenemos un 10% de margen de seguridad, como les digo, a la arriba y a la baja, para tener los mismos resultados que han podido leer cada uno en los estudios partner. Cuando tengamos este leak, ¿qué considerar? ¿Será que la válvula fue pequeña? ¿Será que la coloqué muy alta? ¿Será que la coloqué muy baja? Y ahí determinar cuál va a ser la conducta en sala. Las variables o los predictores mayores de ruptura, entonces calcificación moderada o severa del tracto de salida. Ya les mostraba cómo se determinaba por TAC. Hacer un oversizing importante mayor o igual al 20% y la postdilatación con balón. Esos son los 3 puntos
que más conllevan a tener ruptura del anillo. ¿Qué pasa si realizamos un undersizing del 10% o un underfilling al balón? Entonces, recordar que la válvula número 20 va montada con 11 mililitros, válvula número 23 va montada con 17 mililitros, la 26, 23 y la número 29 con 33 mililitros. Si nosotros le quitamos el 10% a una, pues fácil. Si la válvula 29 es con 33 mililitros, le quito 3 cc. Con 3 cc estoy haciendo un underfilling al balón y voy a poder tratar a los pacientes mitigando el riesgo de alguna complicación. Probablemente cuando inflemos, la presión del balón va a caer más rápido, el tamaño del inflow quedará cerca del tamaño de la válvula más pequeña. Si puso una 29, le quité el 10, va a quedar un poco más cercana a la válvula inferior a esta, que sería la válvula 26. Hay un poco efecto sobre la simetría y los gradientes, esto no se va a alterar, ya hay data contundente en el cual si tú le quitas el 10% a la válvula, a cualquiera de ellas, no vas a afectar en durabilidad, sigues teniendo los mismos gradientes, el mismo área de orificio efectiva. Es seguro hacer oversizing, siempre preguntarnos en nuestros pacientes antes de hacerlo, voy a reducir leaks, voy a reducir durabilidad, nosotros tenemos unos márgenes de seguridad 2, 3 y 4 para la válvula 23, 2 centímetros, para la válvula 26, 3 centímetros, para la válvula 29. Probablemente con la válvula 29 hemos llegado a hacer incluso casos hasta más 8, más 9 cc, y hay publicaciones, pero entre más hagamos sobre expansión de la válvula, podemos tener restricción de los velos y una fuga central del dispositivo. Esta es la estrategia de Vancouver. Fíjense, cuando nosotros tenemos un anillo de 310 áreas, nosotros siempre nos basamos en área, nunca en perímetro, 310 a 320, probablemente todo el mundo diría, vámonos con una válvula 20, pero todos sabemos que la válvula 20 es un área de orificio efectiva pequeña, 1.5, me va a quedar con gradientes elevados. Ellos colocan una válvula 23 y le quitan, ¿cuánto? El 10%. Entonces, si esta válvula 23 está montada con 17 mililitros, rápidamente tú dices 1,7 o 2 mililitros, y le quitas y haces un implante a este anillo, quedándote con mayor área de orificio efectiva, sin romper, sellando de manera adecuada a tu paciente. Y esto es lo que yo les mostraba. Aquí probablemente falta la válvula número 20, la válvula 20 lo único es con 11 mililitros, y si yo le voy a quitar el 10%, 1.1 cc, y rápidamente ya estás haciendo un implante con menor sobredistensión. Idealmente elegir una válvula sobredimensionada del 5 al 15% sobredimensionamiento de área, no de diámetro, no de perímetro. Underfill el 5 al 10% en qué pacientes. Si la válvula que tú seleccionaste para el anillo de tu paciente está dándole un oversizing del 20%, quítale 5 al 10% al balón y con eso mitigas el riesgo. Y en pacientes que la válvula que seleccionaste, el área del paciente está dándole un oversizing del 10%, considera quitarle 5 al 10% al balón si tienes una calcificación severa del tracto de salida, es un paciente muy arenoso o tiene un tórax irradiado. Y si hay leak, fíjense que ellos recomiendan postdilatar con más del 10%. Pero nuestra experiencia en Colombia, todos los que se han postdilatado con más cc de entrada, termina en una complicación como una ruptura, ¿sí? Esto es un paciente nuestro, fíjense, un anillo de 668, de entrada va para una válvula número 29, recordar que la válvula 29 montada con 33 mililitros da un nominal de 649, nosotros ¿qué hicimos? Fíjense el calcio severo que tiene este paciente, a nadie le queda duda que es una calcificación marcada, es una bicúspide y se extiende hacia el tracto de salida. Cualquiera diría, este paciente no lo trato con una balón expandible, el resultado es excelente, le quitamos 1.5 cc haciendo un oversizing del 9% y fíjense queda una válvula normoposicionada con una altura casi que a cero y sin leak paravalvular. Otro paciente nuestro, este es 680 milímetros, igual a un escenario, una válvula, montémosla nominal, si la monto nominal con 33 mililitros, estoy haciendo un undersizing del 4.6%, una altura casi a 90, 10, 0 leaks con gradientes perfectos. Este es el consenso de Didier Cheche, dentro de ellos y otros más que colaboraron de válvula bicúspide, cómo debemos evaluar nuestros pacientes siempre.
Uno, la primera pregunta, ¿tiene la aorta dilatada? No, continúas. Si el paciente es menor de 65 años y es operable, considera cirugía. Si el paciente tiene esta edad o menos y el riesgo es prohibitivo, evaluar por el Heart-Team la posibilidad de hacer un TAVI. Si el paciente está entre los 65 y 80 años y la anatomía no es favorable para TAVI, obviamente bajo riesgo, considera cirugía. Si el paciente, a pesar de que la anatomía no es la mejor porque tiene severo calcificación de la válvula, del anillo, del tracto de salida, el RAFé está calcificado, pero este paciente de alto riesgo o riesgo extremo sigue considerando implante, obviamente con las estrategias mencionadas. Todo este consenso es de válvula balón expandible, Edwards en bicúspide, no es con autoexpandible. Si el paciente es mayor de 80 años, obviamente siempre tratar de considerar TAVI. Y acá, si el paciente tenía la aorta dilatada, pues netamente considerar tubo valvulado. Aquí la pregunta es cuánto vamos a considerar, cuánto es el punto de corte, 45 la aorta ascendente, 50, 55. Hablan ahora que los centros expertos pueden bajarse a 45 y bueno, creo que la respuesta dependerá de cada centro, de la morbimortalidad y la experticia y experiencia que tenga cada uno de ellos. Bueno, voy a ir pasando rápido porque me estoy pasando el tiempo. Ejercicios, esto es un caso 602 de ARIA, hacemos la posición de implante, evaluamos nuestra anatomía bicúspide, altura de las coronarias. ¿Qué tenemos que hacer por todos los pacientes? Clasificarlo, bueno, Sievers tipo 0, nuestro paciente, hacer clasificación Babar, si es tapered, la clasificación de Young, si el paciente tiene severa calcificación, tomar la decisión del anillo, hacer la técnica de círculo para cada una de las válvulas, para una válvula 26 o una válvula 29, probablemente en este escenario, fíjense, yo escogería la válvula 29 de entrada, porque en el único lugar donde tendría una sobredimensión pequeña sería en el anillo, en el resto va a ser un sellado perfecto. La válvula inferior probablemente no me va a sellar perfecto y va a tener un leak paravalvular moderado severo. Lo mismo. Y este es un caso final, también ya para culminar, un anillo 597 con esta espícula. Los que tienen como primera línea autoexpandible dirían, no, estos pacientes jamás lo trato con una balón expandible. Este es un calcio severo, una paciente con una bicúspide, probablemente tiene sus 3 senos, pero un comportamiento de bicúspide, buena altura de coronarias. Y para ese anillo, de casi llegando a 600, implantamos una válvula 26 más 2 cc, llegando a 564 milímetros cuadrados con un 5% orden sizing. El resultado final inicial quedó con un leak moderado, postdilatamos con los mismos cc, durando los mismos 5 segundos, y este es el resultado ecocardiográfico sin leak paravalvular con un resultado excelente. Highlights: las válvulas bicúspides son diferentes, el procedimiento es factible, es seguro, tenemos registros observacionales, estudios, ahora data nueva con Evolut y Low Risk. Necesita una evaluación cuidadosa del TAC, mandatoriamente requiere tips and tricks y la compresión del sizing y la anatomía, conocer nuestro dispositivo de manera adecuada, y es esencial la elección del dispositivo a implantar y es preferible en todos los casos predilatar. Gracias.